Hi, we are the Super Twin teachers, Grace and Claudia. We are happy that you can join us today. This literacy lesson will be in Spanish and include English captions. If you want to practice the sounds in English, ask a trusted adult to sit with you to read the captions and say the sounds. If you want to say the sounds in Spanish, follow along with us. Hello, super learners. We are the powerful twins, Claudia and Grace. I will be having another fun time. I will be learning a lot. We also want to introduce to you our friend Kira. She will follow us the whole time. So we invite you to look for a stud friend or trust adult so they can follow you and help you with our mission for today. After Grace introduces herself, we will give you 20 seconds to find your stud friend or trusted adult. Super learners, today we are going to identify letters and their sounds. Hola Super Learner, somos las gemelas poderosas Claudia y Grace y estaremos compartiendo otro momento divertido y de mucho aprendizaje. También les queremos presentar a nuestra mascota Kira. Ella nos acompañará todo el tiempo y los invitamos a que busquen un muñeco de peluche para que los acompañe hoy y les ayude a cumplir la misión del día. Les daremos 20 segundos para que lo hagan. Super learners, ya volvimos. Hoy vamos a identificar las letras y sus sonidos. Y antes vamos a calentarnos un poquito con nuestra canción del abecedario. ¿Estamos listos? ¿Sí? Aquí vamos. Aprender, aprender, las letras aprender. A, B, C, H, D, E, F, G, H, I, J, K, L, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, W, X, Y, Z. Muy bien, lo hicimos, Super Learners. Para saber qué vamos a hacer hoy, primero saludemos a nuestra mascota Kira y ella nos dirá qué vamos a hacer. Hola Kira, ¿qué vamos a hacer hoy? Ah, gracias Kira. Super Learners, vamos a identificar letras y sus sonidos. ¡Qué interesante! ¿Y cómo lo vamos a hacer? Sí, buena idea, Super Learner. Leyendo un libro. Miren, aquí tenemos varios libros. ¿Cuál leemos? ¿Qué les parece este? Sí, qué bien, Super Learner. Vamos, Claudia, ¿nos lees el libro, por favor? ¡Claro! Se llama En la casa, en la granja. En la casa, en la granja. Mira el establo. Mira la vaca. Mira la porqueriza. Mira el cerdo. Mira el gallinero. Mira la gallina. Mira la granja. ¿Qué ven? Sí, muchos animales. Lo hemos terminado. Muy bien, Super Learners. A mí me gustó el libro, pero ¿qué les parece si vamos a mirar estos animales que tenemos aquí? Vamos a recordar cuáles de ellos estaban en el cuento. Se los decimos a nuestras mascotas, ¿listo? Comencemos. Vamos a mirarlos muy bien. Sí, un animal que estaba en la granja era la vaca. Muy bien. ¿Otro? Sí, claro, el cerdo. Muy bien, Super Learner. ¿Y nos falta uno de estos animales? Sí, muy bien. La gallina nos faltaba. Muy bien, estos tres animales estaban en el cuento. Grace, Super Learner, les tengo una idea. Podemos aprender a escribir estas palabras. ¿Sí? ¿Sí? ¿De verdad? Oh, yo quiero. ¿Y ustedes, Super Learner? Sí, también quieren. Entonces comencemos. Aquí está la vaca. Vamos a hacer magia, magia, magia y vamos a doblar por aquí. A ver, ¿qué vemos, Super Learners? Sí, la letra B. Y
Muy bien, la letra va. Ah, y si juntamos esas dos letras, ¿qué sonido tienen? Muy bien, Super Learners, va. Y si doblamos acá y hacemos magia, ¿qué vemos? Muy bien, la C y la A. ¿Cómo suena? Genial, K. Ahora juntemos toda la palabra. Muy bien, Super Learners, vaca. Ahora díselo a tu amigo para que ellos también puedan escuchar. Vaca. Muy bien, Super Learners, ya la escribimos. Ahora nos toca el cerdo. ¿Qué vemos aquí? Muy bien, el cerdo. Y vamos a hacer magia. Doblamos aquí. ¿Qué letras tiene? Muy bien, la C, la E y la R. Muy bien, Super Learners, suena ser. Díselo a tu mascota. Y si doblamos aquí, ¿qué? Muy bien, la D y la O. ¿Qué sonido? Do. Muy bien. Y si juntamos toda la palabra, ¿cómo suena? Sí, cerdo. Digámoselo a nuestro amigo. Cerdo. Muy bien, Super Learners. Y por último tenemos la gallina. Vamos a hacer magia también. Si doblamos aquí, ¿qué letras vemos? Muy bien, la G y la A. Y ambas juntas suenan. Por supuesto, ga. Y si bajamos aquí, ¿qué letra vemos allí? Muy bien, la L y la I. Y juntas suenan. Muy bien, G. Díselo a tu mascota. Y si doblamos acá, ¿qué letras vemos? Muy bien, Super Learners, la N y la A. Y juntas suenan. Muy bien, díselo a tu mascota. Ahora leamos toda la palabra con todas las letras juntas. Gallina. Muy bien, Super Learner. Díselo a tu amigo bien fuerte para que pueda escuchar. Lo hicimos muy bien, Super Learner. Ya sabemos cómo se escribe vaca, cerdo y gallina. Y ahora es tiempo de... Sí, Super Learners, es tiempo de movernos. Y aquí tenemos a nuestra amiga una vaca. Mire, si sacamos una vaca, vamos a saltar una vez. Si sacamos dos vacas, vamos a saltar dos veces. Y si nos sacamos, no hay nada. Nos quedamos quietecitos. ¿Listos, Super Learners? Comencemos. Muy bien, Super Learner. Ya nos sentimos recargados. Ya podemos continuar. ¿Están listos? Muy bien, Super Learners. Claro que sí. Vamos a seguir. Entonces, miren lo que tenemos aquí. En nuestro libro Super Learner, ¿qué fue lo que vimos? Muy bien, muchos animales. Y además hubo una palabra que repetimos una y otra vez. ¿Recuerdas cuál fue esa? Díselo a tu amigo. Muy bien, sí, mira. Ahora vamos a escribirla. Ustedes van a pretender escribir con nosotros. Ok, escucha. Mira. ¿Qué letra deletrea mira? Muy bien, dile a tu amigo, correcto, la M. Vamos a escribir M con una línea hacia abajo, volvemos arriba, hacemos una línea inclinada hacia abajo, volvemos y subimos, otra línea inclinada hacia abajo y escribimos la letra M. Muy bien, el siguiente sonido es... Muy bien, I. ¿Qué letra deletrea? La I y su sonido es I. Ahora se escribe con una línea hacia abajo y un puntico arriba. Muy bien, continuemos. ¿Qué letra sigue? Muy bien, la R. ¿Y cómo suena? Sí, r. Y para escribir la R, hacemos una línea hacia abajo. Volvemos arriba, giramos un poco hacia la derecha. Muy bien. Ahora, ¿cuál letra sigue? Correcto, la A. ¿Y cómo se escribe A?
Muy bien. Una bolita como un círculo y un palito pegadito al lado derecho. ¿Y cómo suena? Díselo a tu amigo. Ah, muy bien, lo hicimos. Super Learners, ya sabemos cómo se escribe mira. Ahora busquemos en esta sopa de letras las letras de la palabra mira. ¿Dónde está? Busquemos, miremos. Muy bien, Super Learners, aquí está la palabra mira. ¡Lo hicimos! Encontramos la palabra que más se repite en nuestra historia y en esta sopa de letras. Ahora vamos a verificar con nuestra amiga Kira para ver si logramos nuestro reto del día de hoy. Muy bien. ¡Bravo! ¡Lo logramos! Gracias a ustedes, Super Learners, a sus mascotas y a nuestra amiga Kira. Super Learners, hoy hemos reconocido algunas letras y sus sonidos. Claudia. Ay, Super Learners, por seguirnos. Gracias por seguirnos con el reto del día de hoy. Gracias a ti también, Kira. Y recuerden que para leer las letras y sonidos debemos aprender. Adiós, bye.